Filosofía líquida. El absoluto, la búsqueda filosófica de Dios. Hoy en Filosofía líquida nos adentramos en las aguas profundas de la metafísica para explorar el problema del absoluto, un viaje que nos llevará desde los primeros filósofos griegos hasta los ateísmos modernos, recorriendo las distintas formas en que la razón ha intentado acercarse a lo divino, a lo incondicionado, a lo que llamamos Dios, que es el absoluto. Empecemos por lo básico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo absoluto en filosofía? El término absoluto viene del latín absolutus, que significa desatado, liberado, lo que no depende de nada más. Es aquello que existe por sí mismo, incondicionado, independiente de cualquier otra cosa. Es la causa primera que no necesita otra causa, el fundamento último sobre el que todo se sostiene. Pero, ¿existe realmente algo así? La filosofía, en su búsqueda incansable de las últimas causas, choca inevitablemente con este concepto. Como decía el filósofo Bashensky, para el creyente, Dios está al inicio de todo. Para el filósofo, en cambio, Dios es una conclusión, el punto de llegada de un largo camino racional. Piensa en todos los grandes problemas filosóficos. En uno, el problema del ser al buscar la causa última de todo lo que existe. La metafísica desemboca en una causa o incausadad. 2. El problema del ser humano nuestro, anhelo de infinito, de sentido, de justicia, contrasta con nuestra finitud. Ese contraste nos pone frente a la pregunta por lo trascendente. 3. El problema del mundo en el orden. La belleza y la complejidad del universo llevan a la razón a preguntarse si hay una inteligencia detrás de ese diseño. Dios, en la historia de la filosofía, la aventura por el absoluto es tan antigua como la filosofía misma. Todo comenzó en Grecia. Ellos acuñaron el término teología, que significa literalmente discurso racional sobre Dios. Esto fue un acto típicamente griego, en convertir a Dios en un problema para la razón. Al principio, no era un Dios personal. Guthrie nos explica que para un griego, Dios podía ser cualquier experiencia sobrecogedora en una tormenta. El amor, la victoria, decían, esto es un Dios. Era una experiencia de lo divino antes que una definición. Platón y Aristóteles lo sistematizaron. Para Platón era la idea del bien supremo, la cúspide de su mundo ideal. Aristóteles, el científico, llegó a Dios como primer motor inmóvil, la causa necesaria que explica el movimiento de todo lo contingente. Epicuro plantó la semilla de la duda con su famosa paradoja del mal en sí. El mal existe, Dios no puede ser a la vez omnipotente y bueno. Un argumento que aún hoy es central en el debate. Con la filosofía cristiana, el problema dio un giro. Filón de Alejandría introdujo la idea de la creación desde la nada. Ahora Dios no solo ordenaba el mundo, sino que lo creaba. La Edad Media se obsesionó con los atributos divinos en simplicidad, eternidad, omnipotencia, pero no fue solo un ejercicio especulativo. Como señala a Piñón García, para pensadores como Dan Scotto, creer en Dios tenía un fin práctico en dirigir la conducta. Aquí se une la religión con la moral, un matrimonio que llegaría hasta Kant en la modernidad. Descartes usó a Dios como el garante de la certeza. Dios no es engañador. Spinoza lo radicalizó en Dios, o la naturaleza Deus sive natura. Para él, solo hay una sustancia infinita en Dios, y nosotros somos modos de esa sustancia. Leibniz acuñó el término teodicea, intento de justificar a Dios frente al problema del mal. Luego llegó Kant, el gran divisor de agua, con su crítica
negó la posibilidad de conocer a Dios teóricamente. Las pruebas de su existencia, decía, son ilógicas, pero, en un movimiento genial, lo salvó como postulado de la razón práctica. Dios es una creencia necesaria para la moral, para que el bien supremo sea posible. Dios se vuelve una necesidad moral. El idealismo popularizó el término absoluto. Para Hegel, el absoluto es el espíritu que se desarrolla en la historia, reconciliando todas las contradicciones. Y entonces llegó la rebelión. La izquierda hegeliana dio un volantazo. Feuerbach dijo: Dios no nos creó, nosotros creamos a Dios. Es una proyección de nuestros anhelos de perfección. Marx vio en Dios una alienación, un opio del pueblo que adormece para aceptar la miseria. Nietzsche, con su martillo filosófico, anunció: Dios ha muerto. No es que existiera y murió, sino que la idea de Dios ha dejado de ser creíble, y con ella toda la base de los valores occidentales. El hombre debe ahora crear sus propios valores, debe convertirse en superhombre. ¿Cómo podemos conocer lo absoluto? Después de este recorrido, el panorama es complejo. ¿Cómo podemos clasificar tanta postura? Abagnano nos ofrece una pista muy útil. Los filósofos han atribuido a Dios principalmente dos roles. Uno, como causa anordenadora, necesaria o creadora. 2. Como bien garante, identificación o creador del orden moral. El ateísmo, entonces, suele ser la negación de uno de estos roles. Pero centrémonos en el conocimiento. ¿Cómo llegamos a Dios? Aquí hay un abanico de caminos. El fideísmo para pensadores como Pascal o Kierkegaard. La razón es insuficiente. El único camino es el salto de la fe. Lutero influyó aquí, argumentando que el pecado corrompió nuestra razón. La clasificación de Bashensky 1. Intuicionistas en Dios se experimenta. Bergson. Schiller. No se demuestra, se siente. 2. Ilacionistas Dios se razona a posteriori, partiendo del mundo hacia Dios Santo Tomás y sus 5 vías. A priori afirman que la idea de Dios es innata, es el primer objeto de nuestra inteligencia. Esta postura se llama ontologismo malebranche, Rosmini. El agnosticismo no niega que Dios exista, sino que podamos conocerlo con la razón. No sé si existe, y si existe, no puedo saber nada de él. Protágoras ya lo decía en la antigüedad. Comte es su máximo representante moderno. El ateísmo, aquí sí hay una negación de la existencia. La teología natural, un sistema para pensar a Dios. Toda esta reflexión se consolidó en una disciplina filosófica, en la teología natural o teología racional. No confundir con la teología basada en la revelación. Esta es la que usa solo la razón. Su estructura es sistemática y consta de 3 grandes tratados a uno de la existencia de Dios, donde se elaboran las famosas pruebas o vías a posteriori desde la experiencia o demostraciones a priori desde el concepto mismo de Dios. Las 5 vías de Santo Tomás son el ejemplo más célebre. 2. De la esencia y los atributos de Dios. Una vez que se supone que existe, ¿qué podemos decir de él? La razón intenta describir lo indescriptible mediante atributos en simplicidad. Dios no tiene partes. Perfección, bondad, infinitud, inmensidad, eternidad fuera del tiempo, unidad, etc. 3. Del obrar de Dios. ¿Cómo actúa Dios? Operaciones ad intra, actividades inmanentes dentro de sí mismo, su ciencia, omnisciencia, su voluntad y su potencia, omnipotencia. Operaciones ad extra, actividades que producen efectos fuera de él en la creación, la conservación del mundo en el ser y la providencia, su gobierno del mundo. Es el intento más ambicioso de la razón por domeñar conceptualmente lo absoluto. No se trata de tener la razón, sino de usar la razón para interrogar nuestra existencia más profunda. La postura que adoptemos ante esta pregunta
ya sea de aceptación, negación o duda honesta, acabará definiendo nuestra visión del mundo, nuestra ética y nuestro lugar en el cosmos. Hasta aquí, nuestro viaje por los dominios del absoluto. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos navegando por las ideas que dan forma a nuestro mundo. Recuerda, la filosofía no es un lujo, es una necesidad. Cuestiona siempre, busca siempre. Filosofía líquida.